Vignani, Marcelo Vignani lo permite. Yo creo que te conviene agarrar para allá, porque me hacía agua. Está asqueroso, pero que Quizá la última vez que está bien. Tengo de trabajo, porque hay algunos canales que se tienen para dejarme. Bueno, la idea, yo podría seguirles hablando, pero la verdad que no tengo, me interesa mucho más, primero, responder alguna pregunta, pero luego, sobre todo, orientar respecto a algunos debates en los que ustedes participen. José lo sabe muy bien, ha escrito sobre eso. El tema de la medicalización de la sociedad uruguaya es un tema con historia y con presente. Ahí hay todo un tema. Primero, asumir con la radicalidad que corresponde la interpelación de este concepto. Discutir si hay o no, discutir qué entendemos por medicalización, discutir, bueno, cambios que se han dado en el marco de esa medicalización, como hablábamos el otro día. Una cosa es el origen de ese proceso de medicalización en el momento fundacional del 900, en donde, bueno, una sociedad que venía en una perspectiva del siglo XIX, bueno, consolidó una matriz, uno de cuyos aspectos fue precisamente el de la medicalización. Otro tema es, bueno, tratar de vincular la medicalización con otros fenómenos de la sociedad uruguaya. El otro día lo planteábamos. El tema de la medicalización o el tema de la medicina es un tema atrás del que se discute el poder. Y tener esto presente es muy relevante, es muy relevante. Al mismo tiempo, quien discute poder, discute derechos, discute libertades. Y bueno, estamos en una sociedad, esto no era tan claro en el 900, hoy lo es mucho más. Estamos en una sociedad en donde los fenómenos de mercantilización de la medicina han sido y son muy fuertes. Y tenemos una sociedad que tiene un gasto, la sociedad uruguaya tiene un gasto en salud extraordinariamente elevado. Ustedes pueden entrar en las gráficas de la Organización Mundial de la Salud, y allí en la comparación del gasto per cápita y del gasto por PBI, la sociedad uruguaya está muy alto, está muy alta. Es una sociedad que gasta per cápita y en relación a su PBI, aun cuando el PBI ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años, se ha más que duplicado, tenemos un gasto muy grande. Y tenemos una enorme irracionalidad en ese gasto. Se gasta mal. Incluso cuando estoy hablando de gasto, estoy hablando de gasto público y de gasto privado. Y yo no lo necesito decir a ustedes. El usuario de la salud en Uruguay es un usuario complicado. Primero, es alguien que tradicionalmente estaba vinculado con una mutualista. Hoy, después del tema de la reforma de la salud, las mutualistas han transformado su perfil. Esto lleva a que, bueno, hay ciertos trasiegos, pero todos saben que las mutualistas, antes y después de la reforma de la salud, tienen, bueno, un paquete, un menú de servicios. Y hay situaciones
médicas que no pueden corresponderse con los tiempos de las mutualistas. Entonces está, bueno, el camino, el atajo hacia la consulta privada, que obviamente está reservado a un fragmento muy minoritario de la sociedad. Y está el otro espejismo, que son las, ¿cómo se llama? Las emergencias, que nunca fueron emergencias. El índice de afiliación a las emergencias en Uruguay llegó a tener niveles realmente récords. Y estaba fundado en un gran equívoco. La gente creía, en primer lugar, que las emergencias daban un servicio extraordinario. ¿Por qué? Y vienen enseguida. Primero, no eran consultadas por emergencias. Luego, el de la emergencia venía enseguida, y ahí, ¿qué es lo que daba? Un inyectable, un primer diagnóstico y consulte a su médico. Y está. Y ustedes también conocen bien cómo, en definitiva, por el perfil demográfico de la sociedad uruguaya, que es un perfil, lo que se ha dado en llamar la post-transición demográfica. El Uruguay tiene una tasa de natalidad que, en primer lugar, ya está por debajo de la tasa de reemplazo. ¿Esto qué quiere decir? Que en pocos años la población uruguaya va a descender en términos absolutos. Y esto además puede ser acelerado en función de que había una ruptura en la tasa de natalidad de los pobres y en la tasa de natalidad del resto de la sociedad, muy grande, en el 2003, en donde había un 40% de pobres en el Uruguay, hoy tenemos un 12, 13%, la tasa de natalidad era contrastante. 1.1 en el otro 60% que no era pobre, y con franjas de 4 por mujer en el marco de ese 40% de la sociedad, incluso con asimetrías territoriales muy grandes, muy grandes. Esto ha tendido a bajar la asimetría, pero esto también supone un gran desafío para las políticas públicas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se pensó que el embarazo precoz en Uruguay tenía que ver con el desconocimiento por parte de los jóvenes de las prácticas las prácticas anticonceptivas. Bueno, cuando se estudió específicamente y en campo el tema, se vio que esto no era así, y que en realidad el tema era mucho más profundo, y que en ciertos barrios y en ciertos sectores sociales, jóvenes de 13, 14, 15 años, muchas veces tenían una identificación, una primera identificación cuando eran madres, y conocían perfectamente las prácticas anticonceptivas. O sea que el problema era mayor. Esto también tiene el espejo en el pasado. Por ejemplo, en la sociedad del 900, y esto lo estudió José Pedro Barrán, el modelo demográfico estaba cambiando. De un modelo demográfico de excesos, típico del Uruguay comercial, pastoril y caudillesco, un modelo demográfico es una manera, bueno, se puede definir de muchas maneras, pero una manera sencilla de hacerlo es como dice Pierre Chonu, que es un famoso historiador demógrafo francés. Él decía, un modelo demográfico es una manera de encarar la vida y una manera de encarar la muerte. En el Uruguay comercial, pastoril y caudillesco se nacía mucho y se moría mucho. Todos eran profesionales de la muerte, como dice Barrán. Fíjense ustedes, antes de 1850, el 50% de los niños morían antes del año, 2 años de vida. La muerte era una presencia cotidiana. Había una tasa de mortalidad muy alta. Y además la muerte no
no tenía la dramatización que tuvo cuando la vida se prolongó y cuando cambió el concepto sobre la muerte. Barrán cuenta cuando, por ejemplo, aún en una sociedad que nunca tuvo un catolicismo particularmente fuerte, hacia mediados del siglo XIX, la muerte era vivida en forma no dramática y era vivida en comunidad. En los barrios, cuando alguien estaba moribundo, bueno, se acercaba a la cofradía del Santo Sepulcro. Los enfermos, cuando la veían entrar, decían, ¡pa! Soné. Entraban, se instalaban con sus cantos, rodeaba la familia, entraban los vecinos y esperaban. Del mismo modo, cuando se morían los niños, había una fiesta, la fiesta del Angelito. Hasta no hace mucho, en algunos lugares del interior rural del país, se reiteraba la fiesta del Angelito. ¿Cuál era la concepción? Lo que hoy es la tragedia más grande, que es la muerte de un hijo, la muerte de un niño. Era visto como la muerte de un ángel que iba directamente al cielo. Un paso de la vida y de la muerte no dramático. Y entonces los angelitos eran, bueno, velados en bailes que duraban varios días. Varios días. Había cementerios privados, prácticamente buena parte de los entierros eran en las casas. Muchas veces los cuerpos eran enterrados adentro de la casa. Todo esto lo trabaja José Pedro. Y bueno, cuando, a propósito de la medicalización, bueno, comenzó a bajar la tasa de mortalidad infantil, comenzó a prolongarse la vida. Y al mismo tiempo todo eso llevaba a junto con otros procesos, a una reconceptualización de la idea de la vida y de la muerte. Bueno, las prácticas culturales hicieron que cambiara el modelo demográfico. Y entonces, por ejemplo, bueno, eso de ser profesionales de la muerte comenzó a ser distanciado. La muerte comenzó a ser vista de otra manera. El proceso de secularización tendió a debilitar la dimensión religiosa de la muerte. Y entonces la muerte comenzó a ser vista más dramáticamente. Eso generó lo que aún hoy es una de las grandes industrias del Uruguay, que además tiene un mercado extraordinario y seguro, que son las empresas fúnebres. Antes, y esto fue una práctica que en términos muy minoritarios, pero llegó hasta no hace mucho tiempo, los velorios eran en las casas. Pero ya en el 900 eso comienza a cambiar. Y uno de los pioneros fue Rogelio Martinelli. Rogelio Martinelli era el cochero de Valle y Ordóñez. Era el cochero de Valle y Ordóñez. Incluso era el cochero de Valle y Ordóñez cuando el famoso atentado en el Camino Góez, que era General Flores, de los anarquistas, que luego se hicieron vallistas, que le pusieron una bomba. Valle iba a su quinta fuera de Montevideo, de Piedras Blancas, y allí está el cochero que con una hábil maniobra evitó que el episodio terminara mal. Bueno, aun cuando se celebran fecha de Martinelli, aparece la publicidad y aparece un cochero, que es el primer Martinelli que luego, con una gran visión de empresario, estableció, bueno, una empresa que hoy es una empresa realmente, una empresa floreciente. Eso también tiene que ver con la práctica de la medicina. Ustedes vean, el primer censo nacional del siglo XX, el censo de 1908, establecía una población que estaba cambiando su perfil demográfico, pero que todavía era una población muy joven. Fíjense,
El índice de envejecimiento es la relación de los menores de 15 años en relación a los mayores de 65 años. La relación, de acuerdo al censo del 8, era que por cada mayor de 65 años había entre 7 y 8 menores de 15 años. A pesar de que era una población que estaba cambiando su perfil demográfico y que estaba tendiendo lentamente entonces a otros perfiles demográficos, era una sociedad joven. Era una sociedad joven. Hoy ustedes saben cuál es la relación entre población menor de 15 años y población mayor de 65 años. Nos llega a una relación de 1 a 2. Incluso la tendencia es a equipararse. O sea, estamos en una sociedad envejecida. Y los perfiles, el modelo sanitario de una sociedad envejecida, obviamente no pueden ser los mismos de los modelos sanitarios de una sociedad joven. Y ahí hay un gran contrasentido en la sociedad uruguaya, que tiene que ver con prácticas culturales y que tiene que ver con esta suerte de falta de conciliación del ciudadano con la medicina, ya no solamente con el médico, y con la salud. En una sociedad como la uruguaya, todos los estudios indican que la clave para mejorar la eficacia en el modelo de atención es la prevención. Y sin embargo, el gasto fundamental no está orientado a la prevención, está orientado a la sanación, es decir, a enfrentar el problema cuando este problema está instalado. Esto incluso genera traducciones a nivel del gasto público realmente y del gasto privado terribles. Hay estudios que revelan que el costo absolutamente mayoritario en salud en una persona se proyecta en sus últimos meses de vida. Y hay una gran irracionalidad que, entre otras cosas, supone un perfil de ciudadanía. El ciudadano uruguayo, y esto tiene que ver con el origen del proceso de medicalización, es un ciudadano que tiene muy claro la reivindicación de sus derechos políticos. Muy claro. Siempre se dice un poco socarronamente algo que para mí es un signo de orgullo, que el uruguayo es valiente, sobre todo en el cuarto secreto, donde se vota. A mí me parece una valentía maravillosa. Maravillosa. En el cuarto secreto, en Uruguay, en medio de una dictadura, único ejemplo en el mundo, en el plebiscito de noviembre del año 80, allí, frente al terrorismo de Estado que todavía estaba, la sociedad uruguaya, con mucha valentía, dijo no. Dijo no. Pero eso, que revela tal vez una de las mejores cosas de los uruguayos en términos de construcción de ciudadanía, esa especie de particular cuidado en la reivindicación de los derechos políticos, no ocurre en el plano civil. Los derechos civiles no tienen ese sentido de ejercicio. Y la clave de los derechos es que derecho que no se ejerce se pierde. Y entre los derechos civiles que los ciudadanos uruguayos no tienen, los ciudadanos son muy malos usuarios. En particular, muy malos usuarios de servicios públicos. Está la idea de que, bueno, al Estado lo cuidamos todos, pero, sobre todo, en esas dos dimensiones, José Pedro tenía una frase maravillosa que decía: a través de la educación y de la salud se ve la canallada social. ¿Cuál es la canallada social? La injusticia. El hecho de que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de cuarta. El hecho de que los ciudadanos de primera no lo sean por sus méritos, sino lo sean por su dinero. El hecho de que los servicios y los derechos que tienen esos ciudadanos son infinitamente mayores a los que tienen los otros ciudadanos, que no tienen esas condiciones económicas. Y eso en ningún plano se ve de manera tan dramática como en la salud y en la educación. Hoy en la educación
es brutal. La educación en Uruguay siempre fue el gran instrumento de integración social, que incluso construyó los mitos uruguayos. ¿Cuál era? Los mitos, no en el sentido peyorativo del concepto mito, no, el mito en el sentido de un relato que puede darle a una sociedad un horizonte positivo. Por ejemplo, la idea de, en la escuela pública, lo que decía Varela, en la escuela pública se encuentran el hijo del rico y el hijo del pobre, y juntos bregan para adelante. Bueno, ese fue un mito extraordinariamente positivo del Uruguay. Extraordinariamente positivo. Hizo, por ejemplo, que hijos de inmigrantes llegaran a los más altos peldaños del Uruguay. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias era el hijo, bueno, había nacido en Asturias, el hijo de asturianos pobres, que, como la enorme mayoría de los inmigrantes, viajaron al Uruguay porque se morían de hambre en España. Llegaron acá, en un barrio popular, y formaron pusieron un negocito. Y allí, en ese negocito, su hijo empezó a estudiar. Fue un hombre absolutamente brillante. Con 20 y pocos años era gerente de banco. Lo quisieron hacer ministro de Economía cuando no tenía 30 años. No lo podía hacer por edad y no lo podía hacer porque había nacido en Asturias. Fue el presidente de la CIDE con 31 años. Fue el primer presidente del Banco Central con 37 años. Luego fue secretario general de CEPAL. Cuando se reinstitucionalizó la democracia fue canciller. Luego fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo durante muchos años. Y ahora es secretario general iberoamericano por muchos años. Bueno, era el hijo de un inmigrante que a través de la educación pudo, bueno, y hay 1000 historias de vida. Había 1000 historias de vida así. Hoy no hay esas historias de vida. Hoy nosotros tenemos 2 rutas que tienden a diverger. La ruta de los pobres, en donde los pobres están marcados por la precocidad. Precozmente van a desertar del sistema educativo. Solo el 40% de los que ingresan en secundaria la terminan. Y en el 900, ser bachiller era algo muy importante. O sea, ser bachiller es haber terminado secundaria, lo que antes se llamaba preparatorio y lo que hoy se llama el bachillerato. Era tan importante que en las casas, hasta los años 60 y 70, cuando alguien terminaba el bachillerato, los preparatorios, ponía la chapa, bachiller. Si hoy alguien pone en su casa, bachiller, la gente se va a reír, porque entre otras cosas el bachiller no significa nada. Y sin embargo, menos del 40% de los que ingresan en secundaria, que ya no son el 100% de los que ingresaron a los 3 o 4 años, sino que son menos, no ingresan. Precozmente van a incorporar roles de adultez, van a tener hijos, van a entrar en el mercado laboral y precozmente van a ser marginados de las grandes condiciones de vida dinámica. Y los ricos tienen la ruta inversa. La ruta inversa. Van a salir, si salen, porque vamos a un sistema educativo en donde nunca vamos a terminar de salir del sistema educativo. Siempre vamos a ser estudiantes. Siempre. Es decir, los nuevos pedagogos están pensando esa utopía, que es la utopía de la sociedad que ya tenemos. La idea de que siempre tendremos que ser estudiantes, que en el sistema educativo se entra para no salir más. Lo cual implica una transformación gigantesca de la sociedad. Hoy, bueno, saldrán, al menos transitoriamente, del sistema educativo tarde, lo más tarde posible. Ingresarán en el mercado laboral tardíamente, pero en mejores condiciones. Y entrarán en los roles de adultez tardíamente. Eso hace que hoy, esas 2 rutas que tienden a diverger, hagan que la educación, que fue el gran sistema de inclusión de esta sociedad, hoy es el gran sistema de desintegración de la sociedad. Hoy la educación, yo les puedo traer un mapa del Uruguay
un mapa de la estratificación social del Uruguay, un barrio de... por ejemplo, la estratificación social de Montevideo, y les pongo un mapa de desempeño educativo, y es igual. El mejor desempeño no es que esté en la escuela privada o en el liceo privado, está en los estratos altos. El quintil más rico de la población, casi todo está en enseñanza privada. No es que la enseñanza privada sea mejor, es que los ricos están en la enseñanza privada. Porque cuando hay barrios de estratos altos, los desempeños en liceo público y privado son iguales. Son iguales. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Y en los estratos bajos, bueno, los peores desempeños. Si no se rompe eso, la educación, que fue el gran sistema de integración social, va a ser el gran sistema de desintegración social. Y con la salud pasa algo muy similar, porque también si yo les traigo el mapa de estratificación social del Uruguay, los desempeños sanitarios son calcados. Los ricos tienen capacidades absolutamente distantes y además asimétricas, crecientemente asimétricas respecto de los ricos. Entonces, si el Uruguay ha tenido como la utopía, la democracia, la república, que entre otras cosas es reunir libertad con igualdad, bueno, hay que interceptar estas tendencias regresivas. En el 900 eso se podía hacer, y de hecho se hacía, porque en las escuelas o en los liceos se encontraba los hijos de los pobres y los hijos de los ricos. Y los hospitales públicos no eran hospitales para pobres. Eran hospitales que, bueno, tenían construcciones recién hechas, tenían construcciones realmente muy formidables, había una gran inversión pública. Los extranjeros se sentían muy impresionados cuando llegaban al Uruguay de 900, porque la geografía urbana tenía como referencia los edificios del Estado. Entonces, todos los viajeros dicen lo mismo. Acá es sorprendente, porque los grandes edificios no son las iglesias, que era lo que estaban acostumbrados. No son las empresas privadas. No, era el Banco República. Eran los hospitales públicos. Eran los institutos de la Universidad de la República. Eran las escuelas, eran los liceos, eran los hospitales. Bueno, el Uruguay perdió eso. Perdió eso. Entonces, estudiar la medicalización también es discutir eso. Discutir el poder, discutir la libertad, las libertades, discutir los derechos. Las libertades se pueden ser concebidas de múltiples maneras. En el Uruguay siempre ha habido dos grandes maneras diferentes de concebir la libertad. La primera es la libertad del liberalismo individualista, que es la libertad de lo que algunos autores han llamado el egoísmo creativo. La libertad netamente capitalista, que es la libertad del individuo en el sentido de que nadie interfiera lo que quiera hacer el individuo. Y está otro concepto de la libertad, que es el concepto republicano, que es el concepto de la libertad como autonomía. De la libertad que para definirse necesita relacionarse con otras libertades. Y por eso debe tener un vector de bien común. El primer sentido de la libertad establece que, bueno, es la libertad del cliente. Que nadie interfiera en mis opciones como cliente. La libertad republicana es la libertad que dice, no, hay valores y hay servicios que, aun cuando sean objeto de una apropiación privada, son eminentemente públicos y deben ser asegurados al conjunto de la población en relaciones de equidad. Entonces, yo no puedo concebir la libertad como la no interferencia, sino que yo tengo que, para afirmar la libertad como no subordinación, como no autonomía. Entonces yo tengo que crear un ciudadano consciente que reclame sus derechos y que cuando es tratado reivindique sus derechos legales y constitucionales, que no se los asegura la mercantilización, el dinero. En ese sentido, bueno, pensar en la salud también es pensar en el ciudadano. Lo era en el sentido del 900 y lo es hoy.
en sentidos completamente diferentes. Y bueno, esto es una interpelación muy grande para los médicos. Siempre se habla de que a la educación se la sobredemanda en el Uruguay. ¿Por qué? Y bueno, porque en una escuela las maestras tienen que ser maestras, sociólogas, trabajadoras sociales, psicoanalistas, tienen que hacerlo todo. Es más, tienen que hacer lo que no hacen otros. Y se les exige, no por lo que debieran hacer o por lo que estaban capacitados para hacer, sino por lo que no hacen otros. Con el médico pasa lo mismo. Con el médico pasa lo mismo. El médico tiene que ser educador, tiene que ser trabajador social, tiene que ser psicólogo, tiene que ser a veces dirigente político. Y muchas veces se encuentra con situaciones en donde los límites son gigantescos. Yo me encuentro en la universidad, los compañeros docentes lo podrán decir lo mismo, nos encontramos en la universidad al final de un proceso en donde, bueno, hay ciertas cosas que ya no tienen arreglo. Yo muchas veces, Keynes, un economista, decía que muchas veces la educación tenía que ver más con dejar ideas viejas que con incorporar ideas nuevas. Que era tan importante para educar, para cambiar, el dejar ideas nuevas, el dejar ideas viejas, digo, que el tomar ideas nuevas. Y esto es clave. Yo muchas veces en la universidad prefiero alumnos que nunca hayan estudiado historia a alumnos que me traigan la historia que les enseñaron, que está llena de retórica, de errores, de visiones ultranacionalistas, de equívocos, a veces prefiero los que vienen de bachilleratos que no tienen tanta historia, antes que los bachilleratos humanísticos. ¿Por qué? Porque vienen con la cabeza más abierta, más aptos para incorporar nuevas ideas. Y yo muchas veces, uno se enfrenta con situaciones que ya tienen que ya están definidas. Vean ustedes lo saben mucho mejor. Hoy se sabe que el tiempo decisivo de cualquier persona son los primeros años de vida. Incluso los años en el vientre de la madre. Hoy se sabe que el hijo de una madre que consume pasta base o que está mal comida, ya empieza a perder. Ya empieza a perder quiere decir que se puede medir científicamente que sus capacidades cognitivas y emocionales se reducen. Si a eso se le suma que va a seguir perdiendo en los primeros años de vida, y si a eso se le suma que no va a aprovechar en esos primeros años la enorme capacidad de aprendizaje que tienen los niños en esos primeros años, bueno, nos encontramos con poblaciones que a los 4, 5, 6 años de edad, cuando empiezan el ciclo educativo, ya tienen perdedores y ganadores. Lo cual modifica lo que fue la clave de la construcción de una sociedad igualitaria, que era el que se puede cambiar. La idea de que la educación es la posibilidad del cambio de alguien que nace en un hogar pobre y que se puede volver, alguien muy apto. Esto también pasa con la salud. Y ustedes saben muy bien que muchas veces reciben ciudadanos que ya empezaron a perder. Y esto no podemos naturalizarlo. La idea del poder es también la naturalización del poder. Si yo creo que las cosas son así, van a ser así. Si yo naturalizo que la frontera entre lo que se puede y lo que no se puede es esta, si yo naturalizo que, yo no puedo enfrentar eso, eso va a ser así. Eso va a ser así. Vean ustedes, si yo creo que, la educación no puede cambiar lo que ya viene dado, o la salud no puede
generar una interfase, no se puede resolver eso. Lo que ocurre es que estamos viviendo al mismo tiempo una sociedad de transformación científico-técnica tan gigantesca que hoy hace posible cosas que antes eran radicalmente imposibles. Hoy, en el Instituto Pasteur, aquí a unas cuadras, se puede hacer el mapa genético de cada niño. Sale $3.000. Podemos tener, no la utopía, sino el proyecto de que en unos años, tal vez menos, tal vez un poco más, ese precio baje sensiblemente. Con lo que podríamos tener, es toda una revolución, que como todas las revoluciones hay que discutirlas mucho, podríamos tener el derecho a que cada niño tenga su mapa genético, con todo lo que esto implica. Hay toda una discusión de bioética, toda una discusión en términos de ciudadanía, toda una discusión en términos de medicina, enorme. No es un atajo para la felicidad, para el paraíso. No, es una gran discusión, pero es una gran posibilidad. Una gran posibilidad. En poco tiempo nosotros podemos tener ese instrumento que bien usado y bien discutido, y en términos de derechos, puede llegar a ser una revolución inclusiva. Mal concebido puede llegar a ser, bueno, justamente lo contrario. Hoy los ricos ya lo tienen. Ya lo tienen. Hay familias acaudaladas que ya tienen, cuando nacen sus hijos, pagan el mapa genético de sus hijos. Y los médicos están allí como sacerdotes de un oficio que los pone en la frontera de la vida y de la muerte, de la igualdad y de la desigualdad, de la libertad y de la no libertad, del poder y del no poder. O sea, no es simplemente que aplican una ciencia, un conjunto de estrategias y de reglas definidas por la razón. No, están allí. Y están allí en la frontera de discusiones que no pueden resolver por sí. Mire, la sociedad uruguaya es una sociedad de cautividades y la medicalización, entre otras cosas, es la forja de una cautividad más. La cautividad de que los temas de la medicina los resuelven los médicos. ¿Por qué? Porque tienen el saber. Esta idea de que, no, bueno, el ministro de Salud Pública tiene que ser un médico. Es una cautividad. Es suponer que la definición de políticas públicas en salud es un tema técnico. Y una manera de interpelar la medicalización es decir, ¿es un tema técnico? ¿Es un tema que se define por los que saben? Todos estos temas de los que estamos hablando, ¿no involucran al ciudadano? ¿No tiene que hablar el ciudadano también ahí? Algo que puede definir el que sabe, no puede ser interpelado por el saber profano. ¿Saben cuál es una de las singularidades más marcadas de la democracia? Como sistema político, como teoría política, que la democracia, por primera vez, reivindica el saber profano. ¿Esto qué quiere decir? Que un hombre, en términos genéricos, un hombre es un voto. Cualquier hombre, el más sabio y el más analfabeto, es un voto. La primera Constitución de la República tenía muchas causales de suspensión de la ciudadanía. Entre otras cosas, el analfabeto no podía votar, no tenía derechos políticos. El ebrio consuetudinario, si hoy se aplicara, no podía votar. El peón jornalero no podía votar, porque estaba sometido a autoridad. El soldado de línea no podía votar. Recién van a votar después de la Constitución del 67 los soldados. La primera vez que votaron fue el 71. Bueno, la reivindicación del saber profano es algo que tiene que ver con la esencia de la vida democrática. ¿Ustedes? ¿Cómo? ¿Y la mujer podía votar? No, cuando hablo
cuando hablo de hombre, estoy hablando en términos genéricos, la mujer tuvo derechos políticos a partir de la ley del año 32. Es buena pregunta, porque ahí hay toda una historia interesante. José Pedro Varela, que fue siempre acusado de machista, y lo era en buena medida, sin embargo reivindicó en su libro La educación del pueblo, una educación mucho más del pueblo que del Estado, en donde hubieran distritos, en donde a nivel distrital se discutieran las políticas educativas. Por primera vez, en esos distritos, que eran elegidos por los ciudadanos del distrito, se reconoció el derecho al voto de la mujer. Las mujeres podían votar y ser elegidas para los distritos educativos. No podían votar. Recién van a poder votar en las elecciones de 1938. Hubo proyectos de ley luego que le otorgaban los derechos políticos de la mujer y no salieron. Recién salió en la ley del 32 que pudo incorporar esta nueva conquista en la Constitución del 34, Constitución en medio de una dictadura, y recién, por primera vez, votaron en el 38. ¿Cuál fue la última profesión en ser abierta a la mujer? ¿Cuál? Esa es una buena pregunta. Yo cuando hay un tercer llamado digo, esta pregunta. Generalmente pierden. No. ¿Cuál fue la última profesión en ser habilitada a la mujer? Una profesión que hoy es muy femenina. La escribanía. ¿Por qué? Porque no se concebía que la mujer pudiera dar fe. Machismo fuerte. No podía ser escribano porque el escribano testifica, deja constancia. Y fue la última profesión, ¿por qué? Porque suponía la habilitación de una potestad que se concebía que la mujer no tenía. Muy impresionante. Sin embargo, nosotros creemos que ya hemos agotado la agenda de género. En el primer Congreso de Libre Pensamiento del 900, una maestra uruguaya, María Bella de Ramírez, presentó un programa mínimo de demandas femeninas. Yo se los podría traer y veríamos cuántas de esas demandas mínimas de hace más de 100 años hoy totalmente son incumplidas. Por ejemplo, había una demanda, que era una demanda clásica del feminismo del siglo XIX, que ¿saben lo que decía? A igual trabajo, igual salario. ¿Les suena? ¿Hoy a igual trabajo, igual salario? No. No, en primer lugar, entre mujeres y hombres. Se considera que en términos promediales esto ha empezado a equipararse, pero muy lentamente. La relación es 2-1. A igual trabajo, igual salario, no en términos de jóvenes y adultos. La desocupación se duplica a nivel de juventud y se triplica si estamos hablando de jóvenes y mujeres. O sea que estamos hablando de temas cruciales. Yo lo que les quiero transferir, y ya corto porque quiero provocarlos en el mejor de los sentidos, es que ser médico es mucho más que aplicar un saber. Y que el estudio de la medicalización que hizo Barrán, o el que hizo José, o la práctica médica, es justamente incorporar una frontera muy particular de la sociedad. Muy particular de la sociedad. Efectivamente, la salud es un observatorio privilegiado para ver una sociedad. Y si uno lo utiliza hoy en la sociedad uruguaya más específicamente, encuentra cosas que no están funcionando. Encuentra cosas que están funcionando muy mal. Y eso distorsiona la práctica de la medicina. Y eso no puede resolverse desde el saber. Tiene que resolverse en una clave ciudadana. Y para eso hay que discutir. Y para eso hay que abrir la mesa con un menú de discusión.
Y en ese sentido el rol que tienen los médicos es muy importante. Miren, los historiadores también somos objeto de transferencia de poder. El poder tiene muchas dimensiones. Una de las dimensiones fundamentales es el poder que se transfiere a alguien. Es impresionante la cuota de poder que transferimos. Una de las dimensiones más fuertes del poder es justamente la transferencia de poder. A los historiadores, por ejemplo, tradicionalmente se nos transfiere un poder gigantesco. ¿Cuál es ese poder? El hecho de que sobre el pasado pueden hablar muchos, pero los únicos que pueden administrar un discurso de la verdad sobre el pasado seríamos los historiadores. Eso es un mito equivocado, que lo primero que tiene que hacer el historiador contemporáneo, por ejemplo José Pedro Barrán, es decir, no señores, mi discurso no es un discurso de la verdad. Los historiadores no producen la verdad sobre el pasado. Los historiadores producen conocimiento crítico, hipótesis. Eso es desempoderar. Y eso por lo general, créanme, a los auditorios no les gusta. No les gusta. Yo puedo envolver a un auditorio mucho más si yo manejo un discurso de la verdad. Y entonces yo puedo utilizar trucos, todos los oficios tienen trucos, y hacer magia no mostrando mis trucos. Y sobre todo manejando el poder que ustedes me transfieren al pensar de que yo administro la verdad sobre el pasado. José Pedro Barrán era un maravilloso docente. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque muchas veces empezaba, Álvaro se va a acordar, empezaba como afirmando una idea. Entonces era como una cometa que iba subiendo, hasta que llegaba y decía, ¡pah! Y ahí uno decía, ¡pah! Perfecto, lo entendí todo. Sí, decía José Pedro, pero, y ahí empezaba a bajar la cometa. Si uno lo ve de esta manera, si uno lo ve de esta otra, si uno lo ve de acá, si uno esto y no sé cuánto. Entonces empezaba a bajar la cometa, y terminaba y la cometa estaba en la mano. Y entonces uno quedaba perplejo y ahí cortaba. Era una maravillosa manera de dar clase. Bueno, hoy los historiadores rigurosos lo que tienen que hacer es eso. Es, de alguna manera, decepcionar a sus auditorios y decir, miren, yo solo trabajo con hipótesis, con explicaciones probables, no administro la verdad. Puede ser esto, pero puede ser esto otro. Con los médicos pasa algo muy similar. El médico omnipotente y las condiciones de trabajo muchas veces afirman esa omnipotencia. Si yo tengo que atender 60 pacientes en poco tiempo, tengo que ser omnipotente. Tengo que ser omnipotente. O sea que las condiciones de trabajo tienen que ver con... O sea, no es una lucha individual. Si se hace esa lucha en forma individual, se pierde. Es una lucha colectiva en donde lo que cada uno hace es muy importante, es clave. Si cada uno no se compromete, también esas luchas colectivas caen. Pero ustedes están ahí y pueden tomar atajos. Por supuesto que pueden tomar atajos. ¿Qué pasa cuando un médico especialista tiene que hacer 60 análisis? Son personas. Ni siquiera a veces registran los nombres atrás del microscopio. Los puede hacer muy rápido, particularmente cuando hay mucho cansancio. Yo conozco médicos que hacen análisis muy complejos, muy definitorios, y que muchas veces tienen que acumular mucho trabajo los fines de semana. Y el cansancio pesa. Y en determinado momento adquieren la conciencia de que cada uno de esos análisis puede ser la definición de la vida y de la muerte. Un detalle en un resumen y un momento crucial en una vida.
Y hay condiciones de trabajo que resultan explosivas para esto. Y sin embargo, el médico está allí. El médico está allí. Y esto no se resuelve transfiriendo una mochila gigantesca. Cada uno de ustedes después sale con la roca. No, de alguna manera, teniendo esta autoconciencia respecto a lo que cada uno desarrolla en su práctica, estudiando el lugar del médico, el lugar de la medicina, las controversias humanas, la relación más compleja de lo supuesto entre médico y paciente, esa tensión entre compromisos individuales y compromisos colectivos. Todo eso de alguna manera tiene que ver con esta visión de Barran y con esta visión de otros que han trabajado. Por eso la medicina, la historia de la medicina ilumina mucho. Pero yo he hablado más de lo que quería y me gustaría que surgieran preguntas o opiniones, o que incluso pudiéramos poner algunas preguntas más difíciles todavía. No sé si lo vamos a poder tocar, pero estaría bueno tocarlo, es la terminalidad de los pacientes. Cuando uno se plantea lo que es un enfermo terminal, ¿qué es un enfermo terminal? Cuando no hay tratamientos curativos sino paliativos. Cuando un enfermo va a morir por causa de la enfermedad que padece y no tenemos recursos para esa enfermedad, y eso va a ocurrir en un plazo más o menos breve. Se puede discutir el plazo, pero tiene un término desde el punto de vista pronóstico. Esa terminalidad varía muchísimo con la historia de la medicina. No es lo mismo un enfermo terminal hoy en día que un enfermo terminal hace 100 años. Pero hoy en día no es lo mismo un enfermo terminal en el Hospital Pasteur que un enfermo terminal en el mutualismo ni en la medicina privada. Cuando nosotros nos proponemos, él hablaba de una canasta de servicios, hay una cosa, el mutualismo tiene obligación de dar determinadas prestaciones. Yo tuve una enferma con una fístula carótida cavernosa, se rompió un aneurisma de la arteria carótida dentro del seno cavernoso. Y eso hoy en día se puede tratar por un cateterismo y un stent colocado en la carótida, ocluyendo el pasaje de la sangre y la curación de la fístula. Eso no está, por ejemplo, cubierto por el sistema mutual. Y tampoco está cubierto por una alternativa que estudió el Uruguay, que es bastante buena, que es el Fondo Nacional de Recursos, para medicinas muy costosas. Entonces, esa mujer no tenía solución. Esa mujer estaba en condición de terminalidad vinculada con un fenómeno social. Bueno, nosotros, con respecto a eso, justo estuvimos discutiendo hace estos días, estamos en hematología y todo el tema de las patologías oncológicas de la sangre, otras también, con respecto a los anticuerpos monoclonales nuevos que están saliendo, hay muchos no cubiertos o que están cubiertos para una patología en particular, pero para otras no, y ahí tenés lo mismo, que te los paga, que no te los paga, y que algunos reciben un tratamiento que es más paliativo que otra cosa y otros que... Y ocurre otro fenómeno vinculado con esto, que es que esto no ocurría hace 50 o 100 años atrás, que es la oportunidad que ven de mercado algunas industrias para la promoción de determinados medicamentos destinados a enfermos terminales. Esta noción de la terminalidad es una relación, es una situación también nueva, novedosa, no existía antes. Así como cambió el lugar donde se muere, y así como cambió el concepto de muerte, así como cambió quién certifica la muerte, antes lo hacía el sacerdote, ahora lo hacemos nosotros los médicos. Nadie se puede morir sin tener un certificado. Hasta que no tenga un certificado no está muerto. Eso es una buena cosa, hay que tratar de morirse en un lugar donde no haya médico, si uno no se muere. Entonces, todas estas cosas han llevado a que cada uno piense su
su situación vital en función de la medicina. Entonces ahora, una de las preguntas que le podríamos hacer sería, ¿qué entienden ustedes por medicalización de la sociedad? Si te parece, para arrancar, y metería dos preguntas más, no sé si, o una pregunta que haga cada uno de ustedes, para motivarlos, ver qué piensan, porque de repente además nos van a enseñar mucho ustedes, y discutirlo en conjunto. ¿A vos, Antonio, se te ocurre alguna pregunta? Yo creo que hay un proceso nuevo que implica el aceleramiento de la medicalización de la sociedad, que es el lado comercial de la práctica médica. Como dicen los americanos, the business side of the medical practice. La Asociación Médica Americana hace 40 o 50 años editaba un folleto muy lujoso que se lo daba a todos los médicos recién titulados para que vieran dónde les convenía más instalarse para hacer su práctica rentable. Le daba una cantidad de herramientas muy valiosas, como el diseño del consultorio, qué aparatos tenían que tener, cómo llamar al secretario, cómo presentarse al gerente de un banco, etc. Hoy día, la industria vinculada con la salud es una de las principales industrias del mundo, después de la industria armamentística y del automóvil. Y no sé si antes. No, antes. El mercado farmacológico primero. Es la más rentable del mundo según Wall Street Journal. Bueno. Dentro de las legales. Porque el sindicato, los árbitros de la revista médica me indicaron un día que más rentable era la prostitución infantil o el tráfico de drogas. Puede ser. Pero Wall Street Journal no lo publica. Lo que publica Wall Street Journal es de 9, 10 y 11% de rentabilidad neta creciente. Bueno, pero eso no supera se ha ido asentando en nuevas bases. Hace 50, 60 años, el problema fundamental era crear moléculas de antibióticos para combatir las enfermedades infecciosas, que eran las que mataban la mayor parte de la población. Hoy, el problema es crearle a la gente la necesidad de los nuevos fármacos oncológicos que le van a dar 3 meses más de vida y que esa es la última maravilla. Entonces hay que meterlo en todos lados y es el mercado que están desarrollando las transnacionales del medicamento para los próximos 20 años. Porque han visto que ahí tocan un punto muy vulnerable de la sociedad que se va a desesperar por meterse en ese vagón, y bueno, hay otras cosas muy subsidiarias que las hemos vivido en Uruguay en los últimos años. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una especialidad concreta que es la oftalmología. O sea, el que tiene dinero y se puede pagar $2.000 para colocarse una lentilla intraocular y corregir una catarata, que ya los persas y los árabes corregían hace 1900 años sin ponerle ninguna lentilla, lo pueden hacer de un ojo o de los dos ojos. Y los pobres se quedaban sin esa actividad. Hoy se ha generado un sistema que va por fuera de ese mercado. Y hay cerca de 50.000 personas uruguayas, pobres, que han recuperado la visión y que eran ciegos funcionales. ¿Sí? Bueno, todo esto y las emergencias, como decía Gerardo, las emergencias móviles nacieron como unidad coronaria móvil. ¿Para qué? Para el paro cardíaco, el enfermo coronario agudo, para sacarlo de una situación. Hoy hay eso expandido a todo lo demás porque es una fast medicine. Es rápido llegar a un resultado, mientras que por el mutualismo se demora de repente 3 meses en que la consulta. Entonces todo esto juega y hay gente que ha visto en este negocio parte de su estrategia. ¿Qué le podrías preguntar con respecto a eso de la relación a la medicalización? ¿Y cuál es el futuro que le ven a esta cuestión de la práctica médica? Podemos dejar entonces esas dos preguntas, si le parece. ¿Qué entienden ustedes por medicalización de la sociedad? Una pregunta. Y la otra sería, ¿cómo ven el futuro de esta medicalización? Cosas buenas y cosas malas. Capaz que alguna buena venga. ¿Está? Vamos a dividirnos. En 3 grupos lo podemos hacer. Abrimos el salón de allá. Está bien todo. Ahora vamos a ir resumiendo después, pero
¿Qué es medicalización de la sociedad o qué entienden por medicalización de la sociedad? Negocio médico. A mí me suena la medicina como negocio. Y no quiero profundizar mucho en el tema porque no sé bien qué decir, pero es como lo que me suena y en realidad no tengo un fundamento bien de explicar esa definición para mí, no sé cómo decirlo. Pero me parece que es un negocio, está siendo un negocio. Va con la sociedad, me parece, con todo lo que hablamos la otra vez, consumismo. Y está como que todo englobado, me parece, está todo en una bolsa y que la sociedad lo va llevando a eso. No tengo bien palabras para definir eso, fundamentos de esto que estoy diciendo. Es no solo una tarea nuestra, sino también de la sociedad que se concientice en la prevención y la promoción de salud. Entonces estaría bueno qué podemos hacer nosotros con respecto a eso y qué podría hacer la sociedad. ¿Qué le preguntarías a Gerardo? Y bueno, una pregunta, bueno, claro, él planteó muy bien ese tema del uso racional. Con respecto, bueno, a qué se podría hacer. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer la sociedad? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Él es historiador, mira para atrás, no para adelante. Pero él dijo que mirando el pasado trata de responder preguntas difíciles. Muy bien. A ver. No sé si quiero responder o... No, que se me ocurrió recién cuando el compañero está hablando que también eso que dijo Gerardo, digo, que es una verdad que en realidad que hay que invertir en prevención y está demostrado, eso también forma parte, me parece, y contribuye también bastante a la medicalización. O sea, también pensarlo, porque si te pones a pensar la vida antes de la vida de un individuo sano, pensarla y que esté determinada en base a prevenir, o sea, por ejemplo, es parte de me parece que forma parte de la medicalización. Si yo decido de quién más no comer más chivitos, también me parece que forma parte, ¿no? Es que el hombre ha tomado tanta importancia en la sociedad y es tan importante la vida hoy en día que antes era más superficial, o sea, más banal. Claro, la vida mataba gente, o sea, ahora está todo más, o sea, pasa igual, pero o sea, la vida no valía tanto. De la muerte. Claro, la vida no valía tanto como ahora. Y la gente le da tanta importancia a la salud porque ven ahí como su vida la ven en la salud, o sea, alargarla, mejorarla. Y ahí la industria ha visto un negocio y ha aprovechado eso para ganar plata. Yo no creo que le dé más importancia a la salud, sino preveniría evitar estar enfermo. Digo, lo que voy a tratar de evitar la muerte a costa de cualquier cosa. No me importa si yo como chivito, si fumo como loca 2 o 3 cajas de cigarros, si tomo alcohol, si tengo excesos, nada, porque total tengo medicamentos por todos lados que me los meten por todos lados. Y mientras estamos hablando, capaz no tiene nada que ver con el mal, hay una publicidad en la tele que pasan a cada rato. ¿Y qué tiene no me sale el nombre de la empresa? Menganita tal en la cartera, ibuprofeno, ibupiraco, algo así. Qué bueno, qué divertido. En vez de caramelos tienen medicamentos para tomar, qué bárbaro. ¿Qué es el mensaje? Tener en tu cartera siempre medicamentos, por cualquier cosa medicamentos. Joder. Digo que no, te los meten así a cada rato. Tenés esto en la cartera. Claro, es fundamental tener analgésicos, si no, no salgas de tu casa. Nosotros también hablábamos. Eso es. ¿Alguien más del grupo del fondo? Vos habías terminado, perdoná. Perdón que yo te corté. Sí, sí, La compañera te cortó mal. No. Pero, o sea, yo creo que es eso, porque claro, hoy en día la gente, el individualismo que hay en la gente, o sea, ya no, creo que se basa todo en pasarla bien, estar bien, en vivir más tiempo, y ven en la medicina como la herramienta para conseguirlos, o sea, son el centro de su vida, son ellos, o sea, antes eran los hijos, también ahora me parece que, o otras cosas.
A mí también me parece que no solo hay que verlo de la... Es el mismo grupo. Lo autoriza, está autorizado. Que me parece a mí también hay que ver el tema de no solo la medicalización de la medicina, o sea, cómo esa sociedad se medicaliza, sino también cómo la medicina se adapta a la sociedad contemporánea de hoy en día. Entonces, hoy en día tenemos una sociedad que todo pasa muy rápido. O sea, hoy en día el tiempo es dinero. Entonces, lo que hablaba Gerardo, de que hoy en día las personas usan más la emergencia, es por el tema de que la persona va y se lleva un diagnóstico y se lleva un tratamiento. Es como que, por ejemplo, yo pago por determinada mutualista y yo quiero que esa mutualista me dé algo a cambio. O sea, como que en esta sociedad vos pagás y siempre tenés que recibir algo, porque si no, no vale la pena. Así como, o sea, la medicina es un servicio también. Entonces, la sociedad ve a la medicina, a los médicos, como un servicio más, así como la OCE, como la UTE y el Mantel. Un servicio que acude a él cuando se ve, claro, cuando se ve vulnerable, cuando pierde su estado de salud y acude a ese servicio y requiere una solución inmediata. Y también el tema de las empresas farmacéuticas. Estábamos discutiendo qué tan rentable es la prevención para las empresas farmacéuticas. No es tan rentable como la producción de antibióticos, la producción de hipolipemiantes, de lo que sea. O sea, le conviene a las farmacéuticas que todo el mundo esté sano, que no acuda nunca al médico, que no tome ningún medicamento. Entonces hablamos como las farmacéuticas antes se encargaban más de los antibióticos, de lo antiinfeccioso, que era lo que predominaba más en la sociedad. Hoy en día, como disminuyó eso, gracias a los tratamientos que hay, hoy se enfocan más a qué le puedo dar a la gente para que se sienta mejor o para que viva más. Entonces le damos, no sé, omega 3, le damos complejos vitamínicos, le damos lo que sea, para que la gente tenga una mejor calidad de vida. No disminuyó tanto porque la malaria y el paludismo es lo que más mata en el África y los laboratorios grandes no investigan en malaria y paludismo. Eso fue lo que comentamos nosotros. Porque no te van a pagar lo que te pagan acá. Inclusive para niños, porque si vos mirás la publicidad con la prole, si vos no tenés lanolino con calcio o lo pagas 3 estrellitas y 5, el niño no te va a crecer tan bien como el niño que no lo toma. Que si vos mirás la publicidad, ay mi hijo, yo no tengo plata para comprarle todos los días el potecito que sale 25 pesos. Ay, mi nene va a tener alteraciones de desarrollo cognitivo. Y sin embargo te va a crecer igual si no le das lanolino que tiene las 3 estrellitas rojas. Eso se puede hacer con la optimización también de todo, la competencia, ser el mejor, más, o sea, todo eso, optimizar el potencial de cada persona al máximo, ¿no? El superadín, energizante, o sea, mejorando todo para rendir en la sociedad y ser exitoso. Nosotros comentábamos también la otra parte, ¿no? Que es real que están desencantados, pero por otro lado, hoy por hoy, si querés ir a la escuela, si querés la canasta básica, el carnet de niño tiene que estar firmado todos los años por un médico. Si querés trabajar en muchos trabajos, necesitas un carnet de salud que se renueva cada 2 años. Entonces, también está esa otra parte que hace que, aunque yo no tenga ganas de ir al médico y no tenga ganas de que me digan que tengo el colesterol alto, tengo que ir igual si quiero trabajar y estoy obligada a ir igual si quiero trabajar. Eso también es parte de la medicalización. Preventivo, pero es parte de la medicalización, o por lo menos creíamos nosotros. Y eso también hace que estoy obligado a ir, voy por obligación, mi relación con el médico ya no va a ser buena de entrada. Porque yo no quiero estar ahí. Estoy obligada por alguien más. Y eso también genera en el médico un, bueno, ¿y cómo manejo esto? Y que puede ser con el mismo rechazo o no. Eso va a ir dependiendo de un montón de factores. Eso un poco como para aportar a lo que venían diciendo que ya nos hayan dicho. Yo les digo, lo que él señalaba recién me parece brillante, que ahora no me da bolilla mucha. El capítulo, la medicalización de la sociedad es un seminario que se hizo y lo presentó el libro Gerardo y participó José Barrán y varios de los que estamos acá hace 20 años. El capítulo mío se llama La medicina del imperio del efímero, lo que señalaba. La medicalización para mí es la permeación y el dominio del imaginario colectivo por el saber y el poder médico. Una cosa es la medicina y otra los médicos.
Todo el mundo quiere la medicina y se pelea con los médicos. ¿Por qué? Por lo que vos decías. Porque pago y tengo derecho. Quiero que mi hijo ande derecho y no sea torcido. Quiero que mi hijo... ¿Cómo le debe comer a mi hijo? El médico lo tiene que solucionar. O sea, el problema de la pelea no es con la medicina. La medicina colonizó todos los rincones de la vida cotidiana. Para empezar, la muerte, el nacimiento no eran cuestiones de los médicos. Eso, como dijo muy bien Gerardo y es en el mundo entero. Y agrego que no es este un fenómeno, lo que estamos analizando y discutiendo, uruguayo, es un fenómeno mundial. La sociedad contemporánea, posmoderna, hipertardía, lo que quieran, como quieran llamarle, alguien la llamó Ulrich Beck la sociedad de expertos. Vivimos en manos de expertos. Como él decía, le creo a los historiadores, le creo al piloto del avión. El avión de Air France que cayó en el Atlántico es porque los dos copilotos no sabían sacar el piloto automático. Es patético. Y vivimos en manos de los pilotos. Y el comandante estaba con una zapata en el fondo. No, había ido al baño en la hora de descanso, creo, pero bueno. Los dos copilotos no sacar el piloto automático. Era un 747 de Air France en la época que vivimos. O sea, vivimos en manos de expertos. Y lo que debemos es reivindicar una capacidad de autonomía, como él decía, del ciudadano autónomo, no la libertad del cliente, la libertad de la autonomía con una inteligencia capaz de elegir entre expertos. El día que yo hable de ciencia controversial les voy a mostrar lo difícil que es hacerlo. Pero yo creo que el problema es que la medicina, la que colonizó todos los rincones del pensamiento, estimulado por la publicidad, como dice usted, ese doble discurso de la publicidad, hay que ser flaco que ahora hay que comer de dulces. Lo lindo es lo bello, lo lindo es lo sano. Lo bueno es lo sano, es lo que decíamos, la moralización de la medicina. La medicina dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es bello y lo que es feo. Se le pasó ese poder a la medicina, y como los médicos no son capaces de hacer lo que se cree que la medicina debiera, se pelean con todos los médicos, conmigo empezando. Si yo pago para esto, ¿cómo no me va a hacer que mi hijo sea lindo, que mi hijo sea bueno, educado? Es lo que decía Gerardo, se asumen roles que no deberían las maestras y los pediatras. ¿Cómo hago el puré? Te preguntan al pediatra. Pero señora, no se sabe poner límites. Los padres de hoy no ponen límites. Problemas chicos cuando son chicos, problemas grandes cuando son grandes. No puede poner. Al mes de vida no puede. Ritalina. Epidemia de la Ritalina. Quiere decir que para mí el problema es que la medicina, como un saber, como una disciplina y un saber de los tantos que ha llevado la sociedad contemporánea, colonizó toda la vida cotidiana. Y por eso las medicinas en los países desarrollados tienden a volver hacia atrás. Más de la mitad de los partos hoy en Holanda se hacen en la casa, pero tienen una capacidad de responder frente a las situaciones complejas. Y así, y de morirse en la casa hoy es el deseo de la mayoría de la gente que está escribiendo. No me intuben, no me lleven a CTI si tengo 95 años y un cáncer terminal. Lo vemos todos los días. Entonces, el problema es que hay un discurso ambivalente y que enfrenta a los médicos que no cumplen con las expectativas que la gente tiene de la medicina. Me parece que eso sintetiza esta discusión. La medicina generó expectativas. Hay un científico, lo leí hace poco, que dice que podemos vivir 1000 años, que es una cuestión de biología molecular, que cuando demos en el clavo, así como el mapa genético y otras cosas, eso lo dicen economistas. Ahora una de las tantas disciplinas nuevas es la neuroeconomía, que trabajan los neurocientíficos con los economistas que definen el comportamiento para tratar de entenderlo mejor. Y hay uno que dice que podemos vivir 1000 años, es la utopía de los locos, o sea, la no aceptación de la muerte. La muerte es parte de la vida y lo que no estamos preparados, ni los médicos, ni la gente, y menos hoy, es aceptar la muerte. Por eso, en síntesis y termino, yo creo que esa ambivalencia de lo que es la sociedad en su conjunto, la publicidad comercial, el discurso que recibimos todos los días, y que le pasa a la medicina lo que no debería tener, y más, y después se le exige a los médicos que pago, y yo tengo derecho. Lo vivimos, ustedes lo van a vivir. Seguro, hoy el médico no es un dios, es un empleado que le debe dar lo que antes daban los dioses. De hecho, la sanación primero estuvo en manos de los magos, después de Dios, y ahora de los médicos, o un poco el conjunto de la sociedad. Sí, José trajo, y están disponibles para estar acá en la biblioteca, se lo van a pedir a Sanguinetti, que es el residente que nos ayuda. Sociedad, Cultura y Salud, el camino a la libertad, ciencia y utopía y expropiación de la salud.
¿Ah? Y la medicalización. Perdón, y la medicalización de la... Acá, lo que se lo tenían en la mano. Esta es la respuesta que ustedes tenían que dar, como no la dieron, no sé si estos 5 libros, hay algunos más del ejemplar, van a quedar disponibles, vamos a hacer un sistema de préstamo, ¿verdad? Él es bastante tacaño, porque tendría que haber traído uno para cada uno de ustedes. No lo trajo, ¿verdad? El medio podía haber vendido todos. Aquí afuera. Hablando del negocio médico, ¿vieron? Bueno, Gerardo. No querías... Bueno, la verdad que se han dicho muchas cosas sobre las que estoy como que se podría decir un curso, pero yo quiero tirar 2 o 3 ideas. En varias de las preguntas y de las afirmaciones, ustedes se estaban refiriendo a algo que tiene que ver con nuestro tiempo. Nosotros estamos viviendo lo que algunos autores llaman una mutación civilizatoria, un giro de época, una reconceptualización muy grande, no solamente de las grandes cosas, sino también de las cosas cotidianas. Por ejemplo, nuestro sentido del tiempo, nuestra valoración del tiempo, es absolutamente distinta a la de nuestros padres. Radicalmente distinta. Incluso, me temo, que nuestros hijos tienen una valoración del tiempo radicalmente distinta a la nuestra. Y que esto es un proceso muy acelerado, muy acelerado. Yo la primera vez que vi una televisión con 2 imágenes, me asusté. Porque la percepción que yo tenía es que una televisión con 2 imágenes obviamente iba a debilitar la atención. Y en realidad hoy esa es la clave del mundo audiovisual. Hemos ingresado al Homo sapiens. El Homo sapiens expresa, tal vez como ningún otro, el cambio antropológico. Expresa como ningún otro esta nueva cultura de lo instantáneo, que tanto tiene que ver con la vivencia, por ejemplo, de la medicina. Vivimos en sociedades en donde la celeridad de las cosas, de todas las cosas, ha hecho que nuestra vivencia del tiempo haya cambiado radicalmente. Antes, una persona afortunada era una persona que tenía mucho tiempo. Hoy, una persona afortunada es aquella que no tiene tiempo para perder. Y estamos en una carrera loca en donde todo lo que tenemos es para hacerlo rápido. Y cuanto más rápido, mejor. Pero obviamente nuestra capacidad para vincular precisión con rapidez tiene restricciones y estamos siendo cada vez más imprecisos. Estamos acostumbrándonos al fast. Fast food, fast medicine, fast. Y la idea es que cuanto más rápido, mejor. Y cuanto más rápido, mejor no es una buena fórmula. Touch and go. Exactamente. Eso me suena a Gloria Kazan, ¿sabes? Exactamente. Esto obviamente transforma nuestra manera de vivir, de mirar, de sentir. Hoy vivimos identidades más light, más intercambiables, más móviles, más efímeras, más lábiles. Podemos ser muchas cosas al mismo tiempo, lo somos sin grandes compromisos, rehuimos un sentido de temporalidad. Hay muchos autores que hablan de que vivimos un tiempo en donde todo es presente, donde no hay pasado, salvo aquel que se hace presente, o sea, el pasado memoria, el pasado mágico, el pasado emocional, el pasado que uno integra, que está muy de moda, pero el pasado que genera un distanciamiento, que genera reflexionar
incluso críticamente sobre tradiciones, sobre experiencias, ese es un pasado que no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo que perder. Y por supuesto, el gran problema es la abdicación del futuro. No, ¿para qué nos vamos a ocupar del futuro si el futuro es impredecible, si es marcado por la incertidumbre, si lo que hoy sabemos mañana obviamente va a ser superado, la respuesta que hoy dimos mañana ya no va a envejecer? Entonces todo es desechable y solamente vivimos el presente recalentado, ¿no? La idea de una historia como un permanente presente, una permanente secuencia de presentes. Eso obviamente tiene consecuencias muy radicales, muy radicales. Y eso cambia al paciente, que se vuelve impaciente, pero también cambia al médico. Y cambia la medicina, que es otra cosa. Y cambia la vida de los hospitales, y cambia la vida. Cambia. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo para pensar en esto. Hoy, por ejemplo, tú decías que hoy la vida se valora más. Sí y no. Porque, por ejemplo, el que vivamos en una sociedad en donde es un escándalo, por ejemplo, que en invierno alguien se muera de frío en la calle, es una cosa muy rara en el mundo, muy rara, ¿eh? Ustedes piensen que en Siria, en una guerra civil que está cruzada por guerra religiosa, en donde están obviamente los grandes intereses mundiales, en 2 años y poco ha habido 100.000 muertos directos y hay millones de refugiados. ¿Qué significa la vida en una sociedad de ese tipo? ¿Qué significa la vida, o la vida vale más hoy que en las terribles circunstancias de la Primera Guerra Mundial? Incluso se habla de guerra incruenta. ¿Por qué? Porque la guerra la televisamos desde el visor del que dispara. Y entonces el impacto, lo que vemos, lo que mira el mundo, es cómo una bomba impacta desde el satélite. Pero no lo estamos viendo desde los que están ahí. Y hablamos de guerra incruenta. Entonces, el problema de la vida como valor es todo un problema. Hoy, por ejemplo, el tema del consumo de los medicamentos. Esto es impresionante, ¿no? Créanme, uno de los documentos más extraordinarios en cualquier época, pero sobre todo hoy, son los avisos de publicidad. Los avisos de publicidad son claves. Entonces, el hecho de que los medicamentos estén tan marcados, ¿y qué es lo que se está valorando de los medicamentos? No solamente están hablando de algo que es cierto, que es una revolución química, que el médico no debe negar, sino que debe reflexionar sobre ello, pero obviamente ahí hay un concepto de hombre, de persona, de mujer, de sensibilidad. Eso está en discusión. ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero morir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué estoy dispuesto a cambiar? ¿Qué significa sufrir? ¿Qué estoy dispuesto a vivir para otro? Lo que está en juego es la concepción de la vida. Y es un momento de transformaciones sumamente grandes. También se dijo, y esto es bien interesante, hoy estamos mejor en varios aspectos. Hoy, bueno, la medicina, si uno compara la medicina de hoy con la medicina del 900, bueno, hoy en el Parlamento no se crea una comisión de la mosca. Sin embargo, cuanto más avancemos, es bueno que haya más reclamos. Y esto es algo que es implícito a la democracia.
por lo general, se supone que si una sociedad avanza, es una sociedad que va a protestar menos. No. Las sociedades que protestan más son las sociedades que están mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más derechos, más demandas, más capacidad de protesta, más conciencia. Cuando pasó lo que pasó en Brasil hace unos meses, bueno, hay muchos elementos que cruzan, pero uno de los elementos es que en una sociedad en donde en 10 años 40 millones de personas se incorporaron a la clase media, bueno, es una sociedad con una capacidad de protesta mucho mayor que la que había antes. Entonces, en buena medida, un gobierno exitoso encontraba una de las pruebas de su éxito en una sociedad mucho más empoderada. Nos tenemos que acostumbrar a eso. Es más, tenemos que promover eso. Seguramente vayamos hacia un sistema con pacientes mucho más impacientes, mucho más demandantes. Lo que hay que renovar explícitamente, porque de eso se tratan las instituciones, son pactos. Pactos. Siempre hay pactos. Y nunca hay un pacto de una vez y para siempre. Los pactos en las sociedades cambian. Y uno de los pactos que cambia permanentemente es el pacto entre el médico y el paciente. Y está bien que cambie. Y está bien que el centro sea la demanda del paciente. Está bien. Siempre y cuando haya una negociación efectiva, exigente, y se pacte. Por ejemplo, Álvaro hablaba bien, el concepto de enfermo terminal no es un concepto natural. Es un concepto profundamente histórico, cultural, subjetivo, en pleito. Bueno, para eso tenemos que discutir y hay que establecer nuevos pactos. Nuevos pactos. El problema es cuando esos pactos se han disuelto y no se renuevan. O cuando se trata de imponer un pacto que se ha disuelto. Hoy, por ejemplo, y está muy bien, hoy ningún problema se puede entender en clave nacional, hay que mirarlo en el mundo. Estos son problemas del mundo, no son problemas propios del Uruguay. Pero en el Uruguay tenemos, bueno, un pacto roto entre pacientes y médicos, por muchos motivos. Incluso no es bueno personalizarlo, porque hay un sistema y hay condiciones que están marcando. Pero, bueno, antes no había asociación de usuarios, hoy la hay. Que es un horror, bueno, es discutible. Es discutible. Pero el hecho de que haya una asociación de usuarios por primera vez en la historia, bueno, está revelando algo. Está revelando algo. El hecho de que, bueno, se discuta la mala praxis, está revelando algo. Está revelando algo. Entonces nos tenemos que acostumbrar. Hay un índice que yo siempre cuestiono, que es el índice de conflictividad. Incluso en la prensa dice, bajó la conflictividad. Y yo cuando baja la conflictividad digo, mal síntoma. ¿Qué pasa cuando bajó la conflictividad? Por ejemplo, ¿cuándo hubo menos conflictividad sindical en Uruguay? En la dictadura. Y también cuando no hubo consejo de salarios. Es decir, cuando los sindicatos eran más débiles. Hoy, ¿por qué hay más conflictividad? Y bueno, porque la tasa de sindicalización, que era un 10% de la población económicamente activa en el 2004, porque no había consejo de salarios, porque había una dictadura de los empresarios, porque había una tercerización, porque un dirigente sindical no tenía ninguna protección, no tenía fuero sindical, y particularmente en el sector privado formar un sindicato era prácticamente firmar el despido. Bueno, hoy hay 3 veces y media más de trabajadores sindicalizados. Había 100.000, hoy hay 350.000. Y hoy hay más conflictividad. Y está bárbaro. Y está muy bien. Pero eso no quiere decir que cualquier conflicto tenga razón. Nadie tiene razón per se. Tiene que persuadir. Y hoy, por ejemplo, hay conflictos que no tienen razón y que están
y que están penalizando a los más débiles y que están perdiendo la batalla que es clave en cualquier reivindicación, que es la batalla ante el ciudadano, y sobre todo ante el ciudadano más desprotegido. Y bueno, pero que una sociedad tenga conflictos, bueno, es una señal de salud de esa sociedad. Finalmente, por supuesto, una sociedad siempre son intereses contrapuestos. Y un modelo de prevención, obviamente, afecta intereses. Cualquier política afecta intereses. No hay política que no afecte intereses. Toda política, toda definición política es una elección. Es una elección. No es que el saber indica... Hubo un tiempo en que existía la metáfora en la política uruguaya, una metáfora muy, muy antidemocrática, de que con el político había que hacer como con el médico. Yo esto lo escuché de los políticos. Hay que elegir al mejor médico y entregarse a él. Entonces, ¿cuál era la idea? Hay que elegir al mejor político y transferirle la tarea a él, que él haga lo que sabe. Eso es una pésima receta para la política y para la medicina. Pésima, pésima. Ellos seguramente tienen muchas más historias respecto a los desastres de los grados 5, de los maestros, de los gigantes, y de cómo a veces la mejor elección no es la más obvia. Yo les podría hablar mucho de hasta qué punto esa transferencia al político que sabe generó horrores. En cualquier caso, hay que elegir. La prevención hiere intereses. Por ejemplo, hiere grandes intereses. La industria del medicamento, pero además no la industria del medicamento del Uruguay. Cuando, por ejemplo, se discuten temas que parecen totalmente alejados de la vida del médico, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con ustedes un tratado de libre comercio? ¿Con Estados Unidos o con la Unión Europea? ¿Tiene algo que ver con ustedes? Bueno, uno de los puntos que tiene cualquier tratado de libre comercio, que es uno de los puntos que reclaman los poderosos, más bien que imponen los poderosos, se llama liberalización de la propiedad intelectual. ¿Eso qué significa? Que las patentes son objeto de apropiación. ¿De quiénes? Obviamente de las grandes empresas transnacionales, defendidas por las superpotencias. Y la liberalización de la propiedad intelectual, ¿qué es lo que establece? Que las grandes empresas transnacionales que tienen esas patentes, bueno, para usarlas hay que pagar. Hubo un presidente ecuatoriano, que era médico, que vacilaba mucho frente a la firma o no del TLC, el que precedió a Bucaram. Y sin embargo, como médico dijo, los medicamentos se van a triplicar. No lo firmo. Eso evitó que todo el Pacífico, porque todo el Pacífico tiene tratado de libre comercio menos Ecuador. La liberalización de la propiedad intelectual sí que tiene que ver con la práctica médica. Es el fin de los genéricos, es el imperio de los grandes laboratorios. Los principales 5 laboratorios del mundo invierten en ciencia y tecnología mucho más que toda América Latina y el Caribe juntos. Entre otras cosas porque eso es muy rentable. Muy rentable. Y para que ustedes adviertan hasta qué punto eso está en discusión, yo siempre tomo un ejemplo que es muy gráfico. Ustedes vieron que argentinos y uruguayos discuten sobre quién inventó el dulce de leche. Por supuesto que fuimos los uruguayos. Pero eso es totalmente irrelevante. Porque ¿saben quién tiene la patente del dulce de leche? Una empresa norteamericana. Si nosotros firmáramos un tratado de libre comercio,
el nombre de origen, dulce de leche, chuño, etcétera, etcétera, le pertenecen a una empresa norteamericana. Hay pasturas uruguayas, de origen uruguayo, que fueron compradas por empresas transnacionales. Entonces, por supuesto, la prevención hiere intereses. Hiere intereses. Y ojo, hiere grandes intereses y hiere otros intereses mucho más cercanos. Ellos podrían decirlo con mucho más cuidado, pero hay médicos que se han enriquecido mucho en el Uruguay de los últimos 20 años. Muchísimo. Hay médicos que ejercen monopolios indirectos. Hay médicos que tienen cuotas de poder gigantescos. La salud, entre otras cosas, es un negocio muy importante en Uruguay, donde se mueve muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Y cualquier política en el sector es una política que toca muchos intereses. Muchos intereses. Por eso, justamente discutir estos asuntos es, como dijo alguno de ustedes, pensar la vida de nuevo. Pero bueno, yo me he quedado realmente muy impresionado y tengo una gran gratitud por Álvaro, que me invitó, porque la verdad me voy con mucha esperanza. Y les quiero agradecer en serio. Bueno, y les quiero agradecer mucho estos 2 días, estas 2 tardes tan hermosas.